Porque todos los caminos llevan a filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y uno de esos caminos es colección 18 para los 18. Y nos acompaña nuevamente María Teresa de la Garza, la cual nos va a explicar este proyecto. Pero antes, ¿cómo has estado, Tere? Hola, buenos días. Muy bien, qué gusto en saludarte. Muy bien. Y a ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto de 18 para los 18 y cómo nació? Mira, durante el sexenio de Felipe Calderón, eh, nombró, después de la primera secretaria de Educación, él nombró a Alonso Lujambio como secretario de Educación Pública. Alonso Lujambio era abogado, pero también filósofo. Entonces, él se interesó, había este proyecto de que ahora está vigente, de que se haga que la filosofía se enseñe transversalmente. Y Alonso Lujambio no estaba muy de acuerdo. Él habló con Juliana González y le dijo qué podría hacer para que la filosofía quedara como filosofía. Y Juliana me mandó a hablar con él, porque me dijo, el problema es el modo de enseñanza, no la filosofía, es cómo se enseña. Se enseña de tal manera que aparece como algo inútil, como algo que no tiene sentido en los currículos. Entonces fui a hablar con él, una lindísima persona, la verdad. Y él me dijo su preocupación, él me dijo, yo estoy convencido que la filosofía es importante, pero ¿cómo se enseña? Me dice, me dicen que usted trabaja algún método de enseñanza o yo le dije, es un proyecto educativo que se llama Filosofía para Niños, Niñas y Adolescentes. Y me dijo, ¿en qué consiste? Estuvimos platicando, le expliqué, enseñé las novelas, le dije un poquito acerca del diálogo filosófico, los procesos argumentativos. Le interesó mucho que se desarrollara la lógica y la ética. Entonces me mandó con el que era subsecretario de Educación Media Superior. En ese entonces era Miguel Ángel Martínez Espinosa. El subsecretario me dijo que querían hacer un proyecto piloto de trabajar la filosofía usando literatura, pero obviamente no las novelas de Lippmann, sino literatura mexicana. Fue eso la idea que él tenía, ¿no? Literatura mexicana, que si era posible hacerlo. Yo rápidamente llamé a todos mis compañeros, amigos, cómplices y colegas y les dije, vamos a hacer, ¿qué les parece? Pues me dijeron que si yo les dije, se me ocurre que hagamos un manual para cada novela, que saquemos las ideas filosóficas y después de cada idea filosófica hagamos ejercicios, planes de discusión, etc. Que tienen que ver con temas, diferentes temas filosóficos, y se hizo así, se empezó a trabajar este manual. Este manual, aquí tengo el índice. Las novelas que trabajamos fueron El Apando, eh, y las ideas que sacamos fueron libertad, disciplina, la vida con plena conciencia, el cuerpo razona, arte y sensualidad, de las virtudes y los vicios entre el ser y el lenguaje, sobre el conocimiento y causar sufrimiento a otras personas. Y de cada una de estas ideas hay un montón de actividades y ejercicios. El segunda novela que trabajamos, bueno, esta primera la trabajó Pablo Flores del Rosario. La segunda novela la trabajó Yolanda García Pavón y fue Educar a los topos. Cada novela tiene una introducción pequeña. Aparte que el manual tiene una introducción general que yo escribí. Entonces, Educar a los topos, el manual contiene pensar, recuerdos, ideales, muerte, orfandad, sentimientos y tener derecho a elegir tu educación. Lo justo, lo injusto, respetar las normas,
respetar a otros y aceptar el castigo como forma de disciplina. Esas ideas. Cada una de estas, obviamente, tiene sus materiales. La que sigue fue la muerte de un instalador. Le tocó a, me parece que a Mónica le tocó Ninguna eternidad como la mía. La muerte de un instalador, no me acuerdo a quién le tocó, creo que a Eugenio le tocó Batallas en el Desierto. Bueno, ahora te digo a quién le tocó. Pero las ideas, creo que sí, Mónica. Arte, cambiar una persona, trabajar, ganarse una moneda, maldad, hacer lo que todos hacen, ofender, estrategia, confianza, investigación y drogadicción. Todos esos temas están trabajados con sus ejercicios. Siguiente, Ninguna eternidad como la mía, están símiles y metáforas, estereotipos, vocación, separación, cuidarse, ser feliz, amigos, enamorarse, arriesgarse, ritos y ensalmos. Siguiente fue Batallas en el Desierto, Eugenio lo trabajó esa. Recordar el bienestar, obediencia y libertad, justicia social, clase social y costumbre, pertenecer a un grupo, el miedo, la guerra, la utopía, los modales, los secretos, el bien y el mal. Luego los relámpagos de agosto, esa la hicimos Santiago y mi hijo y yo, y trabajamos era de temas más políticos, por lo tanto, democracia, suerte e infortunio, qué es justicia social, promesas, lealtad, el Estado, la muerte, la integridad. Cada una tiene sus ideas, ¿no? Y bueno, la introducción dice que la discusión de temas filosóficos en el aula, abordada con una metodología propia de la investigación filosófica, es tan importante que es casi una condición necesaria para conseguir que los alumnos desarrollen competencias cognitivas y afectivas imprescindibles en sociedades complejas que pretenden vivir en principios democráticos. Bueno, y ya, bueno, ahí sigue más el rollo, cómo se va a trabajar, en qué consiste la argumentación, qué es el diálogo filosófico, y todo eso se explica porque como el manual se iba a publicar en las páginas de la Secretaría de Educación Media Superior, muchos maestros tal vez no tenían idea de cómo utilizar este material. Entonces aquí está bastante amplia porque está dando como pistas de cómo utilizar cada uno de los ejercicios y de las actividades propuestas. Y entonces, bueno, termina déjame irme para otro lado, y ya me perdí. No. Termina esto y empieza la primera novela, y Pablo, como otros, todos nosotros, escribimos una introducción a esa novela. En este caso, introducción al manejo de el manual para el apando de José Revueltas. Entonces, aquí él dice Pablo, cuando alguien expresa algo así como nadie experimenta en cabeza ajena, lo que implica es que todos debemos padecer las mismas experiencias y queremos aprender. Sin embargo, aunque cada experiencia es singular, de ahí no se sigue que no podamos aprender de las experiencias de otras personas. Y ahí se sigue explicando todo esto que hay en el apando. Aquí Pablo se fue citando a Aristóteles y bueno, se puso de lujo aquí, ¿no? Y luego habla del apando, que nos hace transitar por experiencias que nos hacen pensar y hacer y experimentarlas en carne propia, aunque no las hayamos vivido. Y eso habla de la literatura, o sea, cómo la literatura te abre ventanas a experiencias que tal vez no son propias, pero que puedes hacer propias a través de la lectura, ¿no? Y luego ahí vienen las preguntas, puso Pablo, que se van a hacer para facilitar la discusión, que ya sabemos cuáles son. Él las puso aquí, o sea que está muy largo su manual, pero está muy bien porque es el que abre y ya esas preguntas van a servir para todas las demás novelas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están las ideas principales
lo humano, no humano e inhumano. Y entonces explica y hace ejercicios, planes de discusión y etcétera. Y está, bueno, es que como ves, por cada idea hay actividades y planes de discusión, pues entonces. Luego viene la otra novela que es, oye, eso me pasó, que es Educar a los topos. Y sigue el mismo modelo. ¿Qué quiere decir? Explica un poquito cuáles son las ideas principales de esa novela, cuál es su importancia filosófica, las vincula con algún filósofo o alguna obra filosófica, o sea, autores que han trabajado estas ideas, filósofos, para darle a los maestros también opciones de que amplíen su conocimiento de cada una de estas ideas filosóficas, ¿verdad? Y después ya se pone a dar toda la, todos los ejercicios y planes de discusión de cada una de estas ideas. ¿Sí? Y así seguimos con la siguiente novela, como te digo, siguiendo el mismo formato. Entonces, es una cosa muy rica. Ya te dije cuáles son las novelas. Tú tendrás el documento para que tú lo puedas revisar bien. Pero quiero hablar un poquito de la importancia de este proyecto. Este proyecto se decidió que fuera implementado, en primer lugar, en los bachilleratos tecnológicos. Ahora, esto es bien interesante, porque en los bachilleratos tecnológicos no había filosofía. Ni hubo, nunca hubo filosofía. Les daban metodología y decían que era como filosófico. No mucho, no mucho. Era como escribir un texto, algo así. Entonces, era un reto grande, porque los maestros de los bachilleratos tecnológicos no eran filósofos, en su mayoría. O sea, con los maestros que trabajamos, un 10% era filósofo. 90% venían de las más diversas disciplinas que tú puedas imaginarte. O sea, había sociólogos, había antropólogos, había maestros de español, literatura, había que estaban más o menos cercanos, pero había doctores, había ingenieros, había contadores. Entonces uno decía, Dios de mi vida. Bueno, entonces para implementar el proyecto, obviamente necesitábamos capacitar a los profesores que iban a dar esos cursos. Y eso fue el proyecto más difícil. Entonces, lo que hicimos nosotros fue proceso de capacitación largo en todo el país, en bachilleratos tecnológicos. Como comprenderás, esto solo fue posible porque estuvo financiado por la Secretaría de Educación Media Superior. Eh, Ellos financiaron todo el proyecto. El doctor Lujambio estuvo muy al pendiente. Estaba enfermo ya. Eso es que él murió de cáncer. Estaba enfermo y sin embargo estuvo cerca. Siempre me hablaba cómo vamos, en qué fase están, qué están haciendo. Quiso ver los materiales con los que formamos a los maestros. Estuvo muy pendiente. Lo mismo el licenciado Miguel Ángel, estaban muy cerca. Eso es importante, porque generalmente las autoridades educativas como que se desentienden y sueltan a sus maestros. Y yo creo que los maestros se sintieron comprometidos al ver el interés de las autoridades educativas y se sintieron comprometidos a trabajar mejor. Por otro lado, también es verdad que la filosofía bien trabajada, bien compartida, atrae. O sea, tiene algo que te jala y los maestros se sintieron, al principio venían así como que, ¡ay, qué cosa más horrenda! Y después ya estaban muy fascinados y querían seguir trabajando. Entonces, eh, les dimos cursos de lógica, ética y temas selectos de filosofía. Tres materias, que fueron las 3 materias que se implementaron en el bachillerato tecnológico. El equipo que hizo
guías de estudio incluyó maestros que trabajaban en bachilleratos tecnológicos también. Uno muy especialmente, que además es filósofo y es miembro de la Academia de la Lógica, es Víctor Florencio. Él estuvo muy cerca y él hizo una novela de lógica. Es bien interesante el trabajo que hizo Víctor. Yo no sé si esa novela se esté utilizando, pero es un proyecto muy ambicioso hacer una novela de lógica para el bachillerato. Él estuvo trabajando mucho. Entonces, se hicieron guías, estuvimos cerca de ellos, siempre las guías, y luego dimos los cursos correspondientes a las guías. Y como no teníamos mucha gente, estoy hablando del sexenio de Felipe Calderón. ¿Tú te acuerdas que ese sexenio es del 2009 al 2012? O ni te acuerdas porque estabas bien chiquito, pero fue del 2009 al 2012. Nosotros empezamos a trabajar, perdón, de 2009 al 2012 empezamos a trabajar. Ya el sexenio ya estaba avanzadito cuando empezamos y terminó en el 12. Teníamos 3 años, solamente 3 años, antes de que hubiera cambio de gobierno, para lograr avanzar. Y es poquito cuando estás pensando en los bachilleratos tecnológicos de todo el país. ¿Verdad? Pues está complicado. Pues yo pedí auxilio también a los compañeros españoles y vinieron Félix García Morillón y Juan Carlos Lago. La deuda que tenemos con Juan Carlos en este país es enorme. Entonces, se dejaron venir y se fueron a diferentes lugares de la República con los grupos de maestros locales. Entonces, todos nos fuimos, Pablo, Yolanda, Santiago, Eugenio, Félix, Juan Carlos y yo. Nos fuimos y andábamos del tingo al tango, del norte al sureste. Bueno, fue un relajo. Y estuvimos dando los cursos, dábamos una semana de cada curso. O sea, una semana de lógica, una semana de temas de filosofía, una semana de ética. Intensivísimo, o sea, todo el día. 6 días, de lunes a sábado. Y los maestros participaron. La verdad, admirable. Creo yo que en parte se debe al atractivo de la filosofía que te va atrapando. Porque lo hicieron con gusto y después estaban fascinados de la vida. Y querían más, querían más. Pero pues eso es lo que nos encargaron, eso es lo que hicimos. Y les dimos los materiales, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero además, escribimos nosotros, todos, cuentos filosóficos breves para trabajar diversos conceptos muy importantes, sobre todo de ética, de lógica y algunos de filosofía política. Les interesaba mucho la ciudadanía, desarrollar ciudadanía y ciudadanía crítica y creativa. Interesantísimo, porque que unos políticos quieran hacer esto está rarito, pero así fue. Entonces, pues empezamos a trabajar en todo eso y esos materiales, no sé, los manuales sí se publicaron en forma, el de libro. Este manual que te voy a enviar, el de los APANDO y de los 18 para los 18, está publicado en libro y se les dio a los maestros. Pero además está en la página de la Secretaría de Educación Media Superior. Los manuales pequeños, cuentos chiquitos y manualitos, esos no se imprimieron, solo están en la página de la Secretaría de Educación Media Superior. Entonces, pues el trabajo fue muy intensivo esos 3 años. Presentamos los materiales en un evento bien bonito que fue en el Museo de Antropología e Historia. Ahí a mí me tocó dar una conferencia sobre la importancia de la filosofía en el desarrollo de la persona humana. Estuvo muy bueno. Creo que está por ahí por YouTube esa conferencia. Estuvo muy importante, fueron muchísimos maestros,
Fueron muchos directores de escuelas, de preparatorias, de bachilleratos, y fueron muchos estudiantes. Eso me dio muchísimo gusto. Fueron muchísimos chicos de preparatoria. Y estuvo bien, y después pasaron diferentes compañeros a dar diferentes ideas sobre el proyecto y sobre cómo lo hacíamos. De ahí surgió la idea, el licenciado Miguel Ángel me dijo, oiga doctora, ¿qué tal si hacemos una olimpiada filosófica con los estudiantes? Después de un año de trabajo, le dije, pues padre, lo hacemos. Entonces, después de un año de trabajo se organizó la olimpiada de filosofía entre los alumnos de bachillerato. Y se hizo esa olimpiada en 2012. Ya, así como arrayando el sexenio para que alcanzara el tiempo. Se hizo. Padrísimo. Fuimos muchos compañeros de la UNAM que invitamos como jurados. Muchísimos compañeros. Y los muchachos estuvieron extraordinariamente bien en esta olimpiada. Y la verdad que fue muy lucida, muy bonita. El día ese de la Olimpiada, pues desafortunadamente se publicaron muchísimas críticas a este trabajo. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Bueno, no a ese trabajo, sino diciendo que en realidad lo que se pretendía con esto era sacar la filosofía de la educación, lo cual era absolutamente todo lo contrario. Lo que se pretendía era que se quedara, y que se quedara de una forma que resultara importante para los estudiantes y para los maestros. Entonces se hizo, pero terminó el sexenio. Entonces llegó otro secretario de Educación Pública. Y fue el sexenio entonces el que seguía, era de Peña Nieto. Y claro, cambiaron todo. Y dijeron, no, esto ya no sirve, lo anterior ya no sirve. Bueno, muchos, Víctor Flores, entre ellos, que yo lo quiero muchísimo, y muchos maestros de la UNAM, estuvimos peleando porque se quedara algo de esto. Y sí, se quedó, y no solo eso, se abrió una plataforma en Internet, en la Secretaría de Educación Media Superior, de apoyo a los maestros por filósofos. Estuvo buenísimo eso. O sea, había maestros que estaban, por ejemplo, tenías duda de algún tema, de cómo enseñarlo, podías buscar ayuda con un consultor, un filósofo. Y estuvo buenísimo ese proyecto. Entonces se siguió trabajando, pero además se añadió la plataforma. Eso fue un gran éxito. Pero con el paso del tiempo, pues se empezó la idea de que los nuevos maestros los prepararan los maestros anteriores, ya no los filósofos. Y ahí fue donde la cosa se vino abajo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que no pueden asumir los maestros. Y se me hace que es injusto, pero además, todos sabemos que las cascadas acaban en arroyitos. Entonces, pues no funcionó. Y se fue olvidando. Las materias siguen, no se han quitado. ¿Cómo lo estén dando los nuevos maestros? Porque fíjate, del 2012 para acá ya son 9 años, ¿no? Seguramente algunos maestros ya se jubilaron o cambiaron de chamba, y hay nuevos maestros que no fueron capacitados. Entonces, no sé si sigan usando la plataforma, no sé si les siga sirviendo el material sin capacitación. Ahora, hubo muchos maestros, grupos de maestros. Estoy segura de que Yolanda y Pablo siguieron yendo a capacitar a maestros en el norte del país. Y Santiago y yo estuvimos yendo mucho a 2 lugares, a Guanajuato y a Mérida, Yucatán. Porque los maestros de esos lugares nos solicitaron más formación. Entonces, en León y en Mérida dimos el diplomado en
filosofía a esos maestros que siguieron trabajando. No te voy a decir que no, sí les funcionó, porque siguieron trabajando de manera maravillosa con una nueva formación. Entonces, aunque ya no les, era muy interesante, ya no les estaban pagando, ¿eh? Ya no, ni a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, decían ellos, pues vénganse, nos íbamos a la casa de alguno de ellos, o a ver cómo, y nos daban viáticos, y íbamos a dar los cursos, estábamos con ellos una semana, ¿sí? Y ya nos regresábamos, y así. Y así le estuvimos haciendo, Pablo y Yolanda en el norte, y nosotros en el centro sur, y la verdad que eso es muy hermoso, porque te dice del compromiso de muchos maestros por seguirse preparando y por seguir ofreciendo lo mejor a sus estudiantes. La maestra que organizó todo en el estado de Guanajuato era encantadora maestra, muy joven, falleció desafortunadamente de una enfermedad horrenda, poco tiempo después. Y ella era el alma y el corazón de los maestros que trabajaban ahí. Entonces siguieron trabajando todavía, pero creo que perdiéndola a ella se perdió una, pues no sé, como el aguijón de Sócrates, ¿no? Que impulsa a seguir pensando. Eso es triste. En Mérida sí siguieron trabajando mejor y ahí están, al, en contacto seguimos. Ellos dicen, ay, ¿cuándo pudieran volver? Pero ¿sabe que ellos se juntaban y juntaban dinero para pagar viáticos? Y no está tan fácil porque tú ves que la situación económica es muy complicada. Y sin haber dinero es un poco difícil la movilidad. Para nosotros también es difícil estar pagando aviones a Mérida, por ejemplo, para ir a dar cursos. Entonces, pues hemos ido a veces, pero ya no con la constancia que estuvimos yendo al principio. Entonces, bueno, pues ese es el proyecto. Se aplicó. No solo es un proyecto, sino que es un proyecto aplicado, que tiene resultados, pero que fue diluyéndose un poquito en el tiempo. Pues yo creo que es natural. Si no hay autoridades que estén apoyando a las personas, es más difícil. Es más difícil. Yo creo que este proyecto fue efectivo, como lo fue el que se hizo en el Estado de México por el apoyo de las autoridades educativas. El Estado de México que lleva, fueron 15 años ininterrumpidos de formación de los maestros. Entonces, es claro que los maestros de ahí salieron, pero súper maravillosos, ¿no? Algunos son formadores de, de otros maestros porque estudiaron filosofía. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque tienen el apoyo de las autoridades educativas. Y convencer a las autoridades educativas que apoyen en estos tiempos está complicado. Y sobre todo, ahorita que hay el tejemaneje de que las elecciones y los conflictos políticos siempre van en detrimento del educativo, desafortunadamente. Porque eso es lo que menos piensa la gente. Se habla mucho, pero no se hace. Están interesados en otra cosa, ¿no? O sea, cómo votan, cómo saco votos, cómo quedo, cómo entramos en conflicto con los otros candidatos y ya a unos, bueno, unas cosas medio difíciles. Y eso no es bueno para los proyectos educativos. Es la educación necesita estabilidad y la filosofía más, porque te voy a decir que decía Voltaire que la razón es una tímida doncella y cuando hay tiempos de violencia suele ocultarse, suele ocultarse. Pues sí, la razón tímida doncella. Esperemos que esa tímida doncella, nosotros, la comunidad de filosofía para niños que ha crecido tanto, la sigamos alimentando, procurando, cuidando y apapachando para que siga bollante en la educación de nuestro país. Ojalá que así sea. Y creo que tu trabajo contribuye, gracias, Axel.
Sí, maravilloso proyecto, toda esa trayectoria desde la planificación hasta su aplicación. Entonces, toca de nosotros pues darlo nuevamente a conocer y que se siga divulgando y Pues ojalá se siga usando, porque algo encontrarán de utilidad los maestros en este trabajo, yo creo que sí. incluso, bueno, ahí mencionabas que para media superior, y yo te iba a preguntar, ¿también se puede en otros niveles? ¿Se podría? Pues mira, yo creo que para esto de los 18, para los 18, las novelas están un poco, tienen algunas cosas que no son muy adecuadas para los chiquitos, ¿no? Ujú, Para los jóvenes sí, pero las novelitas de chiquitas que hicimos para los temas sí son aplicables y además puedes elegir de las ideas filosóficas otros textos que las contengan y usar los manuales. Aunque yo te diría que en secundaria, tal como yo veo las cosas ahora, muy fácilmente se puede trabajar con esto. Yo creo que sí, para secundaria está bien. Y el maestro de primaria puede encontrar en los manuales un montón de ideas para hacer actividades y para hacer ejercicios con sus estudiantes. Fue el trabajo de mucha gente, muy pensantes, entonces muy comprometidos y creo que puede usarse y debe usarse porque para eso se hizo para los estudiantes y para los maestros. Y es una pena que se arrumbe. ¿no? Y sobre todo porque está esa relación con la literatura clásica mexicana. Mexicana. Sí, sí, que creo que también de paso eh, hace que los estudiantes se familiaricen con la literatura mexicana. Ujú. Creo que muy pocos están familiarizados, desafortunadamente. O sea, ¿quién ha leído estos textos? Por ejemplo, Los Relámpagos de Agosto es un texto divertido. La verdad es divertido, pero nadie lo ha leído. Bueno, muy pocos lo han leído. Eh, el otro, Ninguna eternidad como la mía es un texto buenísimo, muy interesante. Ujú. Y todos. El Apando, bueno, El Apando es una gran novela de revueltas. Entonces, pues sí, también puede servir. Y los de secundaria, pues sí pueden leer la literatura mexicana, ¿por qué no? Nosotros, muchas de esas novelas, además, Axel, están en internet y se pueden bajar. Ujú. O sea que si la escuela no la tiene, se puede bajar y hacer impresiones. O se puede leer en línea con los estudiantes para no gastar papel y no matar árboles. ¿Eh? Ujú. Eso sería bueno. No, pues ahí tenemos otro material más, porque muchos, bueno, acá en Zacatecas se da mucho esa crítica de que en filosofía para niños está difícil conseguir los materiales, pero aquí está Ahí está. otro material donde se pueden usar de la Sí, literatura clásica mexicana. sí. Y las chiquitas que sacan del internet, por ejemplo, hay sobre la utopía, la distopía, hay sobre la democracia, hay sobre la interculturalidad, hay sobre el respeto. Hay muchas cosas que están en los programas de estudio Ujú, y que se pueden trabajar de esta manera de diálogo filosófico, lo ujú. cual es mucho más interesante para los estudiantes que nada más estar memorizando cosas. Sí. No, pues no me queda otra que seguir invitando a los que estén viendo y escuchando este video a seguir estos proyectos como de 18 para los 18. Y no sé si tengas algunas palabras finales, Tere, para seguirlos convenciendo, invitando a que conozcan todos los proyectos de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Sí, mira, yo creo que sí, hay muchísimas personas que han estado trabajando en nuevos proyectos en todo el mundo, es verdad. Acuérdate que tenemos el proyecto
Dialogue Works de argumentación, pero que no se ha podido publicar, ya está traducido. No lo puedo difundir porque pues hay derechos, pero yo por mí ya lo hubiera difundido. En cuanto se pueda publicar, ya tenemos. En todo el mundo estamos compartiendo. Nosotros hemos enviado este manual a muchas gentes de otros países de habla hispana y ellos lo han usado también. Creo que es bueno. Aunque no leas las novelas, tienes los manuales y los ejercicios. Aquí en México sería bueno leer las novelas porque te dan, por ejemplo, Batallas en el Desierto, te da una idea de la sociedad mexicana en esos tiempos y de cómo se vivía. Los Relámpagos de Agosto te da la idea de los tiempos postrevolucionarios de México y el relajo que se traían entre los candidatos, bueno, se parece algo, entre que peleándose entre sí para quedar en el poder y etcétera. Entonces, aprenden historia y aprenden literatura. Entonces, bueno, y yo sí quisiera invitarlos a que utilicen los materiales, porque ellos están y son gratis. Ni siquiera tienen que comprarlos. Nada más tienen que bajarlos de las páginas de la Secretaría de Educación Media Superior. Ahí, en la página Educación Media Superior, SEPS, hay un apartado de filosofía. Y entonces ustedes saben, le pican y aparece todo lo que hay. Entonces, utilícenlos porque de veras se hicieron con mucho cuidado y con mucho amor por los estudiantes. Todos los que trabajamos en esto lo hicimos bien convencidos de que era un proyecto que valía la pena y que sea usado. Entonces, ojalá lo puedan usar y que no quede arrumbado en el olvido porque es muy vigente. La filosofía es vigente siempre. Sí, y pues nada más, y muchas gracias porque se conozca este proyecto, creo que es muy bueno que se conozca y que se use. No, pues en la descripción del video voy a poner esas páginas para que puedan ahí revisar esos materiales. Y no queda de otra de agradecerte por esta entrevista y felicitarte no solo a ti, sino también a los involucrados en Todos mis este compañeros. proyecto. Sí, Y a Yolanda, a Pablo, Santiago, Eugenio, a Félix, a Carlos, a todos sí. los que estuvieron ahí al pendiente. Y pues a seguir difundiendo estos proyectos de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Gracias, Alex. Que tengas un buen día.